Hola amigos, feliz Pascua de Resurrección. Tenemos con nosotros para celebrar la Pascua aquí Roncesvalles en pleno. ¿Qué tal José Manuel? ¿Qué tal Pachi? Hola. Hola, buenas tardes. Dos canónigos, los dos canónigos más jóvenes de la colegiata, de la Real Colegiata de Santa María de Roncesvalles. José Manuel Nazábal, 44 años, de Charri Aranaz. 5. Y Pachi Izco, 44 años también, de Pamplona, de La Rocha. La Rocha. Pachi, llevas ya 5 años en Roncesvalles. 5 años. En septiembre hará 6. Sí, impresión de este tiempo por la montaña. Pues yo llegué a la colegiata de Roncesvalles de Leiza. Estaba de párroco en Leiza y es otro mundo, es totalmente diferente. Además llegué pues con la salud bastante tocada y para mí ir a Roncesvalles era pues prácticamente ir a recuperarme, ¿no? a buscar un poco de paz y un poco de salud. Y la verdad que después de 5 años pues feliz porque es una zona de Navarra que aparte de la dureza climática, que ya te ha tocado, ¿verdad? Pero es una zona de Navarra pues con pueblos pequeñitos, de poca población humana y sin embargo pues de gente pues, muy entrañable, ¿no? Y la colegiata... Valcarlos. Yo llevo Valcarlos, tengo Burguete, Mezquiriz y Cilveti. O sea que toco los dos extremos del valle y luego el centro prácticamente, ¿no? Su prior de la colegiata y también organista. También. Háblanos un poco de Roncesvalles como santuario. Bueno, pues estos 5 años ha sido sobre todo la alegría de vivir lo que es un santuario que aúna, por una parte, toda la vida espiritual del valle, con toda la riqueza que significa tener la imagen de la Virgen de Roncesvalles, que es la imagen pues, querida de toda la zona. Une además lo que es el monumento Roncesvalles, que es pues, uno de los monumentos inevitablemente a visitar en Navarra. Yo diría que junto con la catedral, con Leire, con Javier y poco más, pues Roncesvalles es un lugar que siempre todo el mundo quiere visitar. Y une también pues, toda la movida del Camino de Santiago, que es pues, una acogida a peregrinos, acompañar ese inicio del camino en Valcarlos, donde podemos decir que entra el camino en Navarra y llega a Roncesvalles. Entonces, bueno, pues acompañar todo el proceso del comienzo del camino de tantos y tantos peregrinos que van pasando por nuestra casa, ¿no? Entonces, es una maravilla, es un placer, la verdad que para un cura es un privilegio. Sí, se aunan ahí muchos factores. Sí. José Manuel, tú, el más novato de los canónigos, 12 años en Brasil como misionero. ¿Contraste grande entre la Iglesia de Brasil y la nuestra? Bueno, ante todo, feliz Pascua a todos los que nos ven en este programa. Y yo diría que sí que es un cambio brutal. Mi plan fue siempre estar 10 años como misionero en Brasil, entregar 10 años de mi vida sacerdotal a esta finalidad, pero realmente el cambio es importante, ¿no? El cambio es grande porque la cultura brasileña, pues bueno, poco tiene que ver con la española, con la nuestra, Navarra en particular. ¿Y de qué vienes cargado de Brasil? ¿Tu aportación, por dónde crees que tiene que ir en nuestros pueblos y en Roncesvalles? Bueno, una cosa que me parece interesante de Roncesvalles es precisamente la universalidad que tiene, ¿no? Que esto es muy interesante porque todos los días en la Eucaristía tenemos gente de 20 nacionalidades prácticamente, ¿no? Pachi es testigo de esto, ¿no? Son muchísimos los pueblos que nos visitan porque, como todo el mundo sabe, el Camino de Santiago comienza en Roncesvalles, ¿no? Entonces es un lugar que en cierto modo es emblemático desde ese punto de vista. Tú, José Manuel, tienes experiencia del camino, ¿no? Sí, lo tengo. ¿Y por qué te parece que, bueno, cuéntanos un poco tu camino, tu experiencia del camino, y por qué te parece que es un signo de los tiempos el Camino de Santiago? Bien, yo creo que tengo la característica de haber hecho el camino en una época que todavía no estaba con el auge que hoy en día tiene, ¿no? Era el año 1986 pues claro. Y estaba iniciándose todavía un poco el boom. Sí. Y me acuerdo que en todo el camino, que lo hice en septiembre, me encontré con 20 personas. Hoy en día serían 2000 o más, ¿no? Y bien, pues fue una experiencia interesante. Luego lo hice más tarde también, después a posteriori, pero esa experiencia me queda. Y creo que realmente el Camino de Santiago, a todos los que nos están viendo, les animaría a hacerlo, porque sea desde un punto de vista religioso, que sería lo propio, pero también desde un punto de vista de encontrarse consigo mismo, de reflexionar, de hacer amigos incluso,
Me parece una experiencia muy interesante. Yo puedo decir que incluso he conocido gente que gracias al camino pues se ha casado. O no sé, os voy a contar una anécdota. En el año precisamente 86 que hice el camino, me encontré con uno que me dijo que era actor, por cierto, y le dije, ¿has hecho alguna película? Sí, he hecho una película con Imanol Arias, no me acuerdo qué película era. Y me dice, ¿sabes por qué estoy haciendo el camino? Porque estoy en una profunda depresión y estaba a punto de suicidarme. Y me dijeron, haz el Camino a Santiago, quién sabe si te ayuda, ¿no? Y la verdad es que este camino me está liberando de un montón de cosas y ahora me siento feliz, me decía. O sea que... Sí, la verdad es que podemos hacer y lo hacemos una labor preciosa tomando el testigo de los canónigos que, jubilados, pero colaborando activamente, siguen en Roncesvalles. Vamos a hacer un pequeño paréntesis porque en medio de la Pascua queremos también confesar la fe y una explicación, unas imágenes del credo. Adelante. Yo creo que no resucitó. Si Cristo no ha resucitado, pues entonces, ¿de qué sirve nada? Nunca he visto a nadie resucitar y hasta que no lo vea... Murió, subió y después resucitó para volver a ayudar a la humanidad o algo así, semejante. Jesús, después de resucitar, se apareció a 50 personas. Se le apareció a María Magdalena, hombre, supongo que también primero a su madre, y ya después a los diferentes discípulos que le habían seguido con él. Yo me lo imagino igual que como estaba antes, con el pelo largo y barba y esas cosas. Pues el cuerpo resucitado de Jesús me lo imagino transparente y con cara pálida. Me imagino el cuerpo resucitado de Jesús con la misma forma que lo hemos visto en imágenes. No, así me lo quiero imaginar, pues no sé si será de otra forma. El cuerpo de Jesús fue enterrado aquí, en Jerusalén, cerca del Calvario, en una tumba excavada en la roca. Sobre ella se edificó después la Basílica del Santo Sepulcro, uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Millares de peregrinos la visitan. Pero mientras yacía aquí su cuerpo, su alma, separada de él, actuaba. Tenía una bella misión que cumplir: llevar al cielo a los justos que habían muerto antes que él. ¿Dónde va a rescatarlos? A los infiernos. No al infierno de los condenados, desde luego. El credo se refiere a la morada de los muertos, donde esperaban los justos la redención y la gloria. Después de esto, el alma de Cristo va a reunirse con su cuerpo. Se va a producir el gran milagro. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. La resurrección de Jesús es una verdad que entusiasma. Es la culminación de la encarnación y de la redención. Pero, ¿resucitó realmente? ¿Qué signos o pruebas hay de ello? El signo esencial es el sepulcro vacío. Unas mujeres son las primeras en ver a Jesús resucitado. Lo cuentan, no las creen. Después se aparece a Pedro, a los 12, a 500 hermanos y aún a otros. El Señor venció al pecado, al demonio y a la muerte. ¿Los apóstoles se inventaron la resurrección? Si fueron los primeros en no creerlo. Jesús resucitado hubo de recriminarles su incredulidad. Bienaventurados los que sin haber visto hayan creído.
como Tomás, se rindieron a la evidencia. La resurrección de Jesucristo es un evento histórico, comprobado por testigos, pero sobrepasa la dimensión de la historia. Nos afecta ahora y siempre. ¿Cristo en el cielo con su cuerpo? ¿Cómo es el cuerpo resucitado de Jesús? Cristo no resucita para volver a la tierra. Su cuerpo resucitado es el mismo que vivió 33 años en Israel. Pero ahora goza de las propiedades del cuerpo glorioso. Escapa a las leyes físicas y biológicas. Es inmortal, no sufre, puede aparecer donde quiera. Es la garantía de la resurrección que esperan quienes le aman de verdad. ...50 días para celebrar litúrgicamente la resurrección. ¿Por qué pastoralmente, por qué es tan importante en todos los sentidos la resurrección de Jesús y más hoy en nuestro tiempo? ¿Por qué os parece a vosotros que es nuclear en nuestra misión? Hombre, creo que es uno de los momentos pastoralmente más ricos en una sociedad como la nuestra, que en muchos casos pues vive una religiosidad de momentos, ¿no? Entonces, poder ofrecer a una persona, a un creyente o no, en un momento, por ejemplo, que está viviendo la muerte de un ser querido, ¿no? O en un momento que está viviendo la ruptura personal, su ruptura humana, lo que decía antes José Manuel, ¿no? Personas que se van rompiendo en la vida, que de repente te puedas enfrentar en su historia personal con la palabra resucitar, ¿no? Es decir, que al final no somos seres llamados a la muerte, ¿no? En definitiva es eso. La fortaleza de los primeros cristianos está en el sepulcro vacío. Y eso es algo que los primeros cristianos lo vivieron con tal pasión, con tal certeza, con tal certidumbre, que les hizo ser una comunidad absolutamente evangelizadora, ¿no? Y además eficaz en la evangelización. Porque ellos habían visto, habían tenido la experiencia de la muerte de Jesús y habían tenido la experiencia de la vida, ¿no? De volver a vivir. Y esa resucitación, esa resurrección de Jesús, hoy en día, en una cultura como la nuestra, donde por una parte vemos un poco las respuestas de la gente, ¿no? Sí. Yo no creo, yo no toco, yo no veo. Sin embargo, la gente sigue leyendo los horóscopos, ¿no? Es decir, es una cosa curiosa. La gente tiene sed de cosas eternas, tiene sed de cosas trascendentales y, sin embargo, es reacia a creer en la resurrección. 2000 años después, ¿qué podemos decir? Que la comunidad cristiana sigue manteniendo viva esa resurrección de Jesús y sigue reuniéndose en nombre de Jesús resucitado. Y sus frutos, efectivamente. Y sus frutos sigue siendo una iglesia que en medio de las dificultades y de los problemas sigue siendo una iglesia nacida del sepulcro de Jesús, ¿no? José Manuel, ¿algún matiz más? Para nosotros los creyentes la resurrección lo es todo. Si no fuera porque, como dice San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, como ha dicho también el vídeo, ¿no?, que hemos visto. La resurrección nos anima, nos da fuerza en el camino, y si no fuera por la resurrección nada tendría sentido de lo que hacemos. Es nuestra gran esperanza llegar allá. Y Cristo ya ha resucitado como primicia de la salvación, como dice también Pablo, y nosotros esperamos un día con Él resucitar. Entonces la Pascua es nuestra gran alegría y esperanza. En Roncesvalles la Pascua la vivimos además de la mano de Santa María, porque prácticamente coincide todo el mes de mayo, las procesiones a la Virgen en nuestros valles con la Semana Santa, ¿verdad? Sí. Estamos ahí con algunas imágenes de la vidriera de la capilla de San Agustín. ¿Cómo es la devoción a la Virgen en Roncesvalles? Pues fíjate, la Virgen de Roncesvalles para la gente de nuestra zona es un poco, podríamos decir, la casa de la madre, ¿no? Donde los pueblos, sobre todo en todo el tiempo de la Pascua, todo el mes de mayo, el mes de junio, pues los pueblos viven esa espiritualidad mariana que en el fondo yo creo que es una manera de tocar la fe desde este rostro maternal de la Virgen, ¿no? Casi es esa mediadora que es María, pues para nosotros es un poco encontrarnos en Roncesvalles, es encontrarnos en la casa, en la cocina, ¿no?, de nuestras casas, con nuestra madre. Yo cada año me gusta mucho usar esa imagen. Habéis salido de vuestros pueblos, venís a la cocina de la madre, ¿no? Y la madre os acoge, os escucha, os está esperando todo el año y
hoy es el momento en el que ante ella pues traes lo que tienes, ¿no? Muchas veces es pues los miedos, los problemas, pero también pues todas esas esperanzas. Roncesvalles en el mes de mayo y junio yo creo que es un poco pues la casa, ¿no? La casa del valle, y esa espiritualidad mariana yo creo que para los que tenemos la suerte de vivirla pues es una experiencia sacerdotalmente hablando riquísima, ¿no? Sí. Riquísima. José Manuel, te vas a estrenar en el mes de mayo de Roncesvalles, pues va a ser tu primera experiencia. También en la iglesia de Brasil está viva la devoción a la Virgen. Muchísimo. Muchísimo. Le llaman Nuestra Señora a la Virgen y bueno, es la patrona de Brasil, Nuestra Señora Aparecida, esa devoción. Y los brasileños le tienen una devoción a la Virgen casi que para nosotros resultaría casi idolátrica, ¿no? Algunos incluso parece que le dan más importancia que al propio Dios, ¿no? Y esto hace que muchos de los llamados evangélicos no acepten la religión católica porque dicen que le adoramos, suelen decir, los católicos le adoran a la Virgen antes que a Dios, ¿no? Lo cual es falso, pero vamos, que esto indica un poco el amor y la devoción que él tiene a la Virgen. Sí. Es curioso el dato de nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes que en la montaña pues no son muy practicantes, ¿verdad? No está su fe en el momento mejor, en cambio... Ah, sí, sí. La romería, yo creo que la romería del año, de los diversos valles, es algo que todavía nos hace pensar y soñar, ¿no? Que en lo profundo de las casas, ¿no? Y de la gente, y de la historia de la gente, aunque luego la práctica religiosa ya sea otro ámbito, ¿no? Y otra manera de entenderla, la referencia religiosa y que desde niño han mamado en sus casas, ¿no? Es decir, salir un día, ¿no? Ponerte en camino, en algunos casos 20 kilómetros, ¿no? Estoy pensando pues, en la romería de Erro, en la romería de Oiz, y caminar toda una jornada, toda una mañana para llegar hasta Roncesvalles, pues yo creo que al final también tenemos que ser capaces de ver ahí pues lo que yo me gusta mucho decir, ¿no? Que a veces cuando a Dios no se le abre la puerta, pues Dios entra por las gateras, ¿no? Y esa gatera, en el fondo de la historia de las personas, es pues esos momentos puntuales donde tienes un rato en tu vida, un momento en tu vida en que te dedicas a pensar en lo que durante el año a lo mejor no piensas, ¿no? Y ahí no vale edades. Es decir, te encuentras los abuelos y el nieto más pequeñito que acaba de empezar a andar, ¿no? Y eso, fíjate, pues pastoralmente es riquísimo, ¿no? Yo querría también, nosotros los tres, un recuerdo a nuestros sacerdotes mayores que han mantenido la fe en nuestros pueblos. Los tres sacerdotes veteranos, en Roncesvalles, don Emilio Lizuain, don Jesús Idoate, don Jesús Laviano, los priores anteriores, que romería tras romería atienden pastoralmente el sacramento de la penitencia, siempre fieles ahí en la colegiata. Los más antiguos 30 años, 30 años de una vida que Roncesvalles es una vida muy bonita pero difícil, porque es una zona complicada, ¿no? Quiero decir, sobre todo hablando desde el clima y desde estar muy alejado, ¿no? Que nos lo digan este invierno, ¿verdad? Sí, llevamos un invierno terrible, ¿no? Y sin embargo los mayores dicen, oh, vosotros no habéis conocido nevar, ¿no? Y claro, 30 años de vivir ellos pues al servicio de la colegiata, ¿no? Con una entrega y un trabajo que la gente yo creo que valora y agradece, ¿no? Nosotros tomamos el relevo ahora, pero lo tomamos también desde esa gratitud, ¿no? Y sabiendo que ellos están con nosotros allá, ¿no? Efectivamente, que ellos, el que estén allí, aseguran que no se pierde nada de lo que venimos, de lo que se ha hecho y de lo que queremos hacer, ¿verdad? ¿Cómo hemos vivido? ¿Cómo habéis vivido este momento eclesial tan intenso? La renuncia del Papa Benedicto, el comienzo del pontificado del Papa Francisco. ¿Qué impresión tenéis de la colegiata y de la zona en este punto? Yo personalmente me alegro mucho por ser un papa latinoamericano. Ya me siento casi medio latinoamericano por haber pasado 12 años en Brasil. Claro, pena que no ha sido un brasileño, pero un argentino, pues bien. Es más, el año pasado tuve la alegría de ir a Buenos Aires, estuve en la catedral y quería personalmente conocerle, pero casualidad estaba viajando. Entonces me dio pena porque ahora podría presumir de que le conocí, ¿no? Claro. Porque me dijeron que suele estar muy presente en la catedral. Solía estar en la catedral de Buenos Aires, pues bastante así con contacto con la gente. Pero me alegro, como digo, porque es un hombre diferente, es un papa, yo diría más popular, que puede aportar un poco más de carisma a la Iglesia actual. El Papa Benedicto ha aportado mucho pues, la razón, que es un poco lo que a él le va, ¿no? Que es la intelectualidad.
Pero yo creo que en la Iglesia nos hace faltar un poco no sé, una unción más carismática, que la gente de alguna forma sienta de nuevo la llamada a participar en la Iglesia. Y desde luego ha habido realmente una reacción inmediata y masiva, ¿no? Estamos todos como un poco sorprendidos, ¿verdad? Yo creo que él también, a ver, entenderme lo que quiero decir, ¿eh? Él es un maestro, yo creo, utilizando sus armas. Es decir, la primera imagen del Papa que todos tenemos es la imagen terrorífica esa de salir a la logia, pillarle de espaldas y ver la plaza como estaba, y la cara que tiene, que yo creo que todo el mundo pensamos, va a echar a correr, va a echar a correr. Él observa, se deja ver. Yo diría dos cosas de este Papa que a mí me están empezando a apasionar. La primera, es el Papa de los lugares comunes. Es decir, él es consciente de que la Iglesia en el siglo XXI está llamada a ser un lugar común, donde todo el mundo se sienta bien, donde podamos dialogar, donde podamos hablar, incluso de maneras distintas de pensar, incluso desde el no catolicismo, fíjate. Sí. Para eso, ¿qué está haciendo? La primera obra magistral, ha elegido a San Francisco de Asís. Es decir, creyentes o no creyentes, San Francisco de Asís es un santo que aúna todas las mentalidades. Segundo, está utilizando ámbitos e ideas comunes, la ternura, la llamada a la paz, construir una sociedad mejor, la ecología. Sí, sí. Está lanzando mensajes al mundo sobre yo soy un Papa que quiero que la Iglesia recupere, y a mí en ese sentido a mí ya me ha ganado, recupere la vocación a unar, ¿no? Y luego está haciendo algo que a mí también me parece que es muy inteligente, es mantener con fuerza su comunión con Benedicto XVI, sí. Lo cita muy a menudo, y lo cita además muy inteligentemente. Hace poco le oíamos hablar con el cuerpo diplomático y les decía, ojo con la llamada del Papa Benedicto al relativismo, ojo con la pobreza espiritual que estamos viviendo en los países desarrollados. Pero a la vez, él está haciendo y marcando su propio territorio. Y su propio territorio es que él sabe que quizá una de las cosas que más está marcando a la Iglesia es una confrontación con la sociedad que le dice, a ver las riquezas, a ver vuestra imagen de poder. ¿Qué está haciendo él? Poco a poco está haciendo pues, su propia impronta, ¿no? Quitarse el pectoral de oro, sí. Las vestiduras las vuelve a recuperar más sencillas. Creo que es un Papa terriblemente inteligente y que yo creo que nos va a abrir caminos, a mí me parece, interesantísimos. Estamos a la expectativa, sí, realmente. Sí. ¿Alguna matización así brevemente, José Manuel? Bien, algunos le acusan a este Papa de populismo con todas estas cosas que has dicho tú, de no utilizar pectoral de oro, de estar siempre con la misma mitra. Pero yo diría que no es así, porque él siempre ha demostrado que ha sido esa persona. Eso es. Sencillo, humilde. Y esto yo creo que si creemos realmente que el Papa, la elección del Papa, tiene que ver con el Espíritu Santo, que yo lo creo, pues me da la sensación que el Espíritu Santo quiere llevar a la Iglesia un poco por este camino ahora, ¿no? Retomar la pobreza de San Francisco, la pobreza espiritual, que no tengamos miedo a perder. Hoy en día que tanto se habla de las propiedades eclesiásticas, que no se tenga tanto miedo a perder, ¿eh? Que yo creo que San Francisco nos da el gran ejemplo, que la Iglesia será rica en la medida que lo sea espiritualmente. Y Dios le dará, como dice Jesucristo en el Evangelio, todo por añadidura. Sí, está haciendo cosas muy bonitas. Sí. Tenemos que terminar, tenéis que venir otra vez porque esto ya termina. ¿Alguna despedida, algún saludo, alguna invitación de Roncesvalles? Hombre, sí, un saludo a todos nuestros pueblos. Yo creo que nuestra zona es una zona que merece la pena ser conocida, que la gente conozca no solamente Roncesvalles por las nevadas, ¿no? Sino es una zona de gente muy buena gente, muy acogedora, desde Valcarlos hasta Cilveti, ¿verdad? Todo ese valle y luego todas las aezcuas. Creo que es una zona que merece la pena ser conocida. La gente es el tesoro de nuestra tierra, pues que nos quedamos con eso. Yo también invitaría a todos a participar pues de las celebraciones en Roncesvalles, ahora con el nuevo prior Juan Carlos. Y bueno, pues que sepa todo el mundo que les acogeremos muy bien en Roncesvalles. Pues hasta pronto, allí nos tenéis y nos veremos. Gracias.